Buenas tardes, queridos hermanos, a todos los radioescuchas también que nos ven también en las distintas eh, plataformas que tenemos de Himna Medios para ver este tema de Hablemos de lo que estamos tratando de la tema de la Convención Constitucional, del resumen o el borrador que se tiene listo para la nueva Constitución, junto a los panelistas que son estables que tenemos en estos comentarios, nuestro hermano Andrés Leiva, a nuestra hermana Elba Aravena, nuestro hermano Maximiliano Vivanco. Mandamos saludos a Nunutza, que nos ve desde su casita, que se mejore pronto. Y comentar que, bueno, también a nuestra hermana Natalia, también, que se mejore pronto ahí, que regalonee con su hijo. Un abrazo grande a la distancia. Comenzando esta semana, es importante recalcar que han ocurrido eventos muy trágicos en nuestro país, sobre todo con el tema de la violencia. Y eso me ha llamado la atención, en realidad no un poco, bastante la atención de lo que nosotros hacemos y promovemos como congregación, como medio también informativo para los hermanos. Eh, nuestras conductas, nuestras conductas como sociedad, porque nosotros somos reflejo de la sociedad. Y muchas veces este reflejo también abarca nuestro ámbito de acción en las iglesias, nuestras familias, nuestro entorno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro entorno? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? Eso es importante para que el mundo nos vea en un mundo de tinieblas, como estamos ahora, podamos ser luz, podamos ser aquellos que el faro a la cual pueden mirar, donde pueden dialogar, donde se pueda discutir sin dañar al otro, sino que más bien con argumentos. Entonces, este es el llamado que quiero hacer en esta tarde para que, para que analicemos, para que conversamos al respecto y meditemos también en lo que está pasando en nuestro país y podamos ser un aporte más allá de las diferencias que tengamos a lo mejor de postura política, que lo miremos en torno y en base a la escritura. Y apuntando a eso, queridos hermanos, ya terminado esta reflexión, quedamos con un tema pendiente la semana pasada. Un tema pendiente que más que nada con que nos quedó tiempo, nos faltó tiempo, en realidad nos quedó que hablar con respecto al tema que estábamos desarrollando el sábado anterior, que era sobre los derechos fundamentales, del artículo número 16, que dice que todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional. La educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística.
La educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación. La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y de procesos de enseñanza. Y aquí vienen las preguntas que nos surgieron la semana pasada sobre preguntas de los hermanos que nos ven y comentarios y que pretendemos responder en este capítulo. Nos indica, por ejemplo, Francisco Maldonado nos escribió lo siguiente: hermanos, un abrazo fraternal en Cristo para todos ustedes y sus familias. La educación cristiana más importante que un niño recibirá no será la que recibirá desde un púlpito o en la escuela dominical, sino en el hogar, por medio de una familia realmente cristiana. Lamentablemente esa educación se está perdiendo cada día más en los hogares cristianos. Debemos orar para que el Señor nos guíe a constituir hogares donde se eduque a los niños bajo la dirección del Espíritu Santo a través de la infalible palabra de Dios. Amén. Dada este principio, ¿están de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Francisco? ¿Pueden aportar? Empecemos por las damas y de ahí nos vamos a... sí, primero las damas. Sigo siendo caballero. Hermana Elba, sus comentarios. Gracias, caballero. La verdad que se agradece siempre la caballerosidad, ¿no es cierto?, los gestos de decoro hacia una mujer. Así que eso no se tiene que perder, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, saludar a mis compañeros panelistas y también saludar a cada persona que nos escucha, que nos sigue y que ojalá también ellos puedan sentirse parte y abrir debate con sus comentarios, porque de hecho ahora mismo vamos a abrir comentarios y debates sobre la opinión de un hermano que ha querido enriquecer este programa. Así que, dicho esto, puedo decir que desglosando un poco el aporte que hace nuestro hermano, puedo decir que comparto en parte lo que está diciendo. ¿En qué sentido? O dividiría en dos lo que él está diciendo. Por una parte se entiende que el énfasis que el hermano quiere dar es la importancia irreemplazable del rol de la familia en la formación de los hijos. Pero, y aquí quiero hacer un punto, no podemos quitar la importancia que tiene la vida eclesiástica en la vida y formación de nuestros hijos. La familia no es el cuerpo de Cristo. Es decir, como familia, todos los integrantes de la familia podemos ser parte del cuerpo de Cristo, pero no lo reemplaza. Es decir, si nosotros nuestro testamento está orientado a la vida eclesiástica. Los evangelios están orientados a ver cómo Jesús da a conocer, ¿no es cierto?, estas buenas nuevas. Y luego los hechos de los apóstoles y todas las epístolas están orientadas al trabajo que se hace para ir llevando este evangelio a diferentes lugares, a diferentes personas, con diferentes realidades y con diferentes necesidades. El discurso es el mismo, el evangelio es el mismo, llevado a griegos, ¿no es cierto?, a gentiles, a judíos, a mujeres, a niños, etc. Entonces sí, es fundamental el rol de la familia, es irreemplazable. Y es verdad que la familia la familia cristiana tiene que redoblar su rol de formación hacia los niños y adolescentes y jóvenes, sobre todo porque ya los valores cristianos que antes estaban en retroceso, estamos en una época ya post-cristiana, el cristianismo está como en retirada, hay un post-cristianismo, y la familia cristiana, claro que está llamada a ir insertando, ¿no es cierto?, estos valores en los niños,
estas verdades. Como dice el Antiguo Testamento, que cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando comas, enséñale esto a tu hijo. Perfecto. No podemos eludir esta responsabilidad. Pero eso no significa que vamos a bajar el perfil a la vida eclesiástica, que es lo que leo en la segunda parte, separando la afirmación del hermano. Sí, del púlpito tengo que aprender, porque el que está en el púlpito tiene una formación mayor que la que yo tengo para entender y enseñar la palabra. Así que claro que tengo que aprender del púlpito y de la escuela dominical. Si la escuela dominical tiene que tomar un rol fundamental en la vida de los niños y de las familias cristianas. Entonces yo, más que descartar, complemento. Sí, a una familia cristiana que trabaja con sus hijos. Yo soy hija de una madre que todos los días nos hacía escuela dominical en la casa. A una cierta hora que ya estábamos todos los niños en la casa, nos sentaba todos después de la comida, Biblia. Todos con su Biblia, el platito desocupado, ya habíamos comido y la Biblia en la mesa. Todos, no importa la edad que teníamos, orábamos. Leíamos la Biblia, opinábamos de lo que habíamos aprendido todos los días. Me crié así. Ojalá que eso se pueda ir repitiendo, se pueda ir haciendo realidad en la vida de cada familia cristiana. Así que, hermano, ¿qué opinó? Gracias por la opinión, pero sí, creo que hay que empoderar a la familia cristiana, pero no bajar el perfil al rol de la iglesia en la vida de los niños y de los adolescentes y de las familias. Correcto. Gracias, hermana. Hermano Andrés Leiva, ¿está de Bueno, acuerdo con esas expresiones? primero que todo saludar a cada uno de los hermanos panelistas, hermana Elba, hermano Maximiliano, hermano Rodrigo, a cada uno de los hermanos que nos están viendo justamente a través de las diferentes plataformas de nuestro canal, ¿cierto? Himna TV. Es importantísimo el rol de la familia dentro de la crianza y cada uno de nosotros tiene una experiencia en torno justamente a cómo nuestros padres influenciaron en nosotros, ya sea a través de una visión social del mundo secular o a través de una visión espiritual a través de la iglesia, como decía nuestra hermana Elma, ¿cierto? De hecho, la Escritura nos enseña a nosotros y nos insta como padres, ¿cierto? No solamente a enseñar, sino que recalca justamente esto y hay un versículo muy conocido para todos nosotros en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Y también tomando ya el Nuevo Testamento en Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y creo que eso es lo que hoy día también hace mucha falta, no solamente en los hogares cristianos, sino que también en el mundo secular. Yo comparto con la apreciación de que es la familia, somos nosotros los padres los responsables de entregar primero una crianza valórica en nuestra fe, en nuestra visión cristocéntrica. Y como decía nuestra hermana Elba, la iglesia es un complemento, la escuela dominical y todos los hermanos son un complemento para esta educación. Pero es deber de los padres justamente cristianos llevar a sus hijos a la iglesia, criarlos en un ambiente armónico desde el punto de vista valórico, que nuestro primer ejemplo, ¿cierto?, hacia la sociedad sea justamente nuestro accionar dentro del hogar. Nosotros no sacamos nada con hablar del evangelio, ¿cierto?, los días domingos en un púlpito o tener una hermandad o una comunión como hermanos el día domingo en armonía. Si vamos a llegar al hogar y nuestros hijos van a ver otra realidad, ¿cierto?, van a ver que papá se comporta de una manera distinta, que la mamá se comporta de una manera distinta. Por lo tanto, lo que sea nuestro hermano Francisco, ¿cierto?, que le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, tiene que ver justamente con eso, con que es el hogar, somos nosotros los padres cristianos los que instruimos a nuestros niños en el camino. La iglesia es un complemento claramente porque así la Escritura nos dice que debemos reunirnos, debemos congregarnos en armonía. Dice el Salmo justamente que uno anhela, ¿cierto?, reunirse en armonía en la iglesia para tener comunión, y esa comunión tiene que ver también con la enseñanza que día a día nosotros vamos adquiriendo, ya sea con la adultez, ya sea a través de un hecho que hemos vivido a base del día a día, o a través también de la exhortación de nuestros padres. Como decía nuestra hermana Elba, aún nuestros padres, de hecho mi padre, mi madre todavía a mí, hay una relación fraternal, no solamente de reunirnos en la fecha importante, sino que también nos pegan un telefonazo, nos preguntan cómo está,
mi padre me dice, oye, lee este capítulo o este versículo que me llamó la atención durante la semana. Y en ese sentido, claramente, a través de nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestros hijos ven también nuestra forma de ser. No solamente en el quehacer, queridos hermanos, de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia y fuera de este círculo que nosotros tenemos desde el punto de vista espiritual, sino que también en el mundo secular. Cómo nosotros nos comportamos ante ciertas situaciones de la vida cotidiana, donde claramente los valores espirituales están totalmente apartados. Y por eso la importancia de analizar, querido hermano Rodrigo, y hermana Elba y hermano Maximiliano, y lo que nos están viendo, el contexto en que nosotros nos desenvolvemos hoy en día. Cómo nosotros estamos recibiendo la información secular, cómo la estamos almacenando y cómo la estamos proyectando. Pero frente a eso, nosotros debemos recordar que nosotros tenemos una responsabilidad y que somos distintos al mundo, porque hemos sido escogidos para ser los hijos de Dios. Y a base de eso tenemos una responsabilidad de cómo nos compartimos, de cómo nos comportamos, de cómo testificamos y cómo criamos en nuestros hogares. Y con esto termino. Nosotros debemos de hacer defensa de nuestra creencia, pero primero a través de nuestro testimonio, y nuestro testimonio dentro del hogar, para que efectivamente dentro del hogar se irradie hacia el mundo secular lo que nosotros creemos. Pero es valiosa la opinión de nuestro hermano. Comparto lo que dice nuestra hermana Elba, que es un complemento, la escuela dominical, un complemento importantísimo, porque ahí los niños se relacionan con otros niños cristianos, se cuentan también las situaciones que están viviendo a diario, que son distintas, ¿cierto? Y sobre todo en esta edad, o una edad también adolescente y de pequeños, que también están teniendo diferentes visiones del mundo secular. Sí, sí. El hecho de que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento habla de la congregación, ser parte del pueblo. Nunca se nos pensó, se pensó a la persona individual adorando sola aparte. Siempre fue pensado, y en la Escritura aparece tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, que sea parte de este cuerpo. O si no, no tendría sentido. No tiene sentido adorar solo. Tenemos que tener un sentido de comunión, y en la exposición desde el púlpito, por lo menos a mí en particular, en mi vida personal, yo no soy de padres creyentes. La predicación del púlpito a mí me afectó en mi vida. Entonces, ese fue el mensaje, fue el palo que llegó a mi vida. Y bueno, es un testimonio personal. Hermano Maximiliano. Sí, yo conozco a Francisco de toda la vida, ¿ya? Y sé que su comentario quería provocar esto, ¿no es cierto? y llamar la atención, porque él plantea algo que se ha perdido, pero no es algo que sea malo, al contrario. Yo creo que, como plantea Elba también, es algo que se complementa. Cuando vamos a la palabra, nosotros tenemos un Dios de orden, y él dejó establecido, ¿no es cierto?, por ejemplo, y me gusta aún más la responsabilidad no es de la familia, la responsabilidad de enseñar a los hijos es de los padres. Esos son los responsables, ellos son los responsables. Eran los responsables de preocuparse, ¿no es cierto?, de la circuncisión de los varones a los días de nacido. Eran los responsables de llevar al joven a los 12 años, como lo podemos ver en la vida de Cristo, como lo hicieron sus padres. También es su responsabilidad. Entonces, los padres son los responsables de esa enseñanza. Nosotros con el tiempo, ¿no es cierto?, y como aquí lo enseña la palabra, y en el Nuevo Testamento también se nos enseña, los padres también, cuando vemos el tema del bautismo de nuestros hijos, ¿no es cierto?, ¿quién es el responsable de que después de esa decisión guiar a nuestros hijos a conocer la palabra, a conocer y presentarle el plan de salvación? Es nuestra responsabilidad. Entonces, como bien dice nuestra hermana Elba, la congregación, ¿no es cierto?, como nosotros, ¿no es cierto?, también la palabra nos enseña que debemos congregarnos, que debemos formar parte de una congregación, complementa esa enseñanza que los padres son los primeros responsables, ya a través del púlpito, y nosotros con el tiempo generamos, ¿no es cierto?, el tema de la escuela dominical, que hay algunos, ¿no es cierto?, que dicen que no es bíblico y todo eso, ¿no es cierto?, pero no quita la forma de enseñar, que hacemos una forma distinta para llegar a nuestros niños también. Entonces nosotros en el fondo, a través de la escuela dominical, apoyamos o complementamos el trabajo que es responsabilidad de los padres en sus hogares. Por lo tanto,
entendiendo de esa manera, ambas cosas, ¿no es cierto?, nos sirven para enseñar a nuestros hijos. Pero yo haría la distinción, no la familia. Los padres son los responsables de la enseñanza de sus hijos. Sí, sí, es importante. Bueno, también está el rol efectivamente de del padre también, de familia, dentro de la familia, porque la guía espiritual le corresponde no porque ser más bonito, más fortachón, que tenga barba en la pera, sino porque es un rol asignado por nuestro Señor, nos guste o no nos guste. Y ese rol tenemos que cumplirlo como padres. Entonces, también es un llamado de atención a los padres de las familias, de la congregación, en realidad, de nuestra iglesia, a ser más prolijos en lo que tenemos, en nuestro rol que tenemos que cumplir. Pero llevándonos de vuelta al contexto del borrador de la nueva constitución, otro hermano, Maximiliano Vivanco, nos comenta y ya nos apunta derechamente al texto. Dice, ¿cuál es el problema en que la educación sea con fines de lucro? ¿Atenta contra la moral que exista un servicio privado que brinde ese servicio a cambio de un pago? No hay fundamento ni principio bíblico que apoye que el Estado sea responsable de garantizar ni sostener económicamente la educación. Por eso, como cristianos, debemos estar en contra de esa posición. Interesante. Hermana Elba, sus comentarios. Gracias, hermano. Bueno, se entiende que el comentario de este hermano apunta justamente a un tema o enfoca o analiza un debate que es ideológico, realmente. El debate ideológico, si puede o no haber lucro en la educación. Y como es ideológico, no es ni bueno ni malo, sino que simplemente coincide o no con la forma de que algunos pueden ver la vida de una forma o de otra forma distinta. Entonces, desde ese punto de vista, siendo un debate ideológico, habría que ir al fundamento, ¿no es cierto?, de por qué algunos lo consideran válido y otros consideran que es algo no deseable y por lo tanto hay que prescindir de la educación que genere algo de lucro. Entonces acá se ha dicho mucho que, por ejemplo, uno de los fundamentos es que con fondos públicos no puede hacerse negocios. Es decir, si se está poniendo plata para educar, es para educar y no para que alguien se gane parte de esa plata para sí, digamos. También por otra parte se dice, bueno, los fondos del Estado, la administración del Estado no es tan eficiente, por lo tanto es bueno que un privado administre esos dineros, que seguro los va a administrar mejor y que, obviamente, como una buena justa retribución a su trabajo, puede tener una rentabilidad o una ganancia. Y por otra parte también se apunta a la calidad, a qué producto entrega cada uno. Si está entregando un producto realmente educativo, esperado o no. Entonces, ¿estás cobrando para entregar qué producto? En cuanto a la educación me refiero. O al revés, no cobras, no permites que alguien cobre, pero ¿qué producto estás entregando? No sé si me logro explicar con lo que digo. Entonces, en el fondo, yo siempre lo grafico de la siguiente manera, porque sabemos que lamentablemente en Chile la educación pública, ya sea municipal, bueno, actualmente es municipal, ¿no es cierto?, de educación básica y media, en infraestructura, en cuanto a, en general, es mal, tiene mala evaluación, malos resultados, en general. Me imagino que hay honrosas excepciones como en todo, pero en general lo que uno aprecia es que los resultados son malos y que hay muchas falencias. A diferencia de la educación privada,
y entre medio queda la educación particular subvencionada, que esa es la que está cuestionada, porque recibe plata del Estado y de particulares, y genera un delta para el que hace la pega, en el fondo. Yo grafico esto de la siguiente manera. Es como que a mí me dijeran, mira, de almuerzo hay arroz con huevo. Y yo le digo, ¿y si te pongo el tomate? Ya, pues, arroz con huevo y tomate. En el fondo yo creo que el aporte que, en este caso, que hacen los padres para mejorar en parte la educación de sus hijos, creo que es válida. Yo, aquí es una opinión personal, no estoy hablando ni de Biblia ni de política, es una opinión personal. A mí me tocó educar a mis 4 hijos en la educación municipal, porque no teníamos recursos para hacer algo mejor para ellos. Y realmente la educación era muy mala, en todo el sentido de la palabra. Habían profesores nobles, maravillosos, y que luchaban por educar bien a los niños. Y como nosotros estábamos en la casa haciendo lo mismo, los cabros salieron buenos y hoy día, gracias al Señor, son buenos profesionales que están, siempre se provoca esa sinergia entre padres y profesores. Entonces, si en cuanto a infraestructura, por ejemplo, lo más seguro es que si comparamos un colegio municipal con un colegio particular subvencionado, el particular subvencionado tiene mucha mejor infraestructura que un colegio municipal. Es decir, se aprecia, se puede evidenciar que el aporte genera una mejor, a lo menos, una mejor infraestructura para la educación. Estoy hablando en términos generales. Y bueno, y si ese particular se está preocupando de esto, y de administrar y de generar una mejor prestación del servicio, mi opinión es que, y acá no, como digo, no aporto al debate porque la opinión particular no aporta al debate tanto, creo que es legítimo cuando se da dentro de márgenes, como estoy diciendo, que la inversión se justifica porque la puedes apreciar. Prácticamente ningún colegio particular subvencionado carece de gimnasio, por ejemplo. Pero casi ningún colegio municipal se reflejan en una mejor estándar, a lo menos el estándar de infraestructura para los niños, es mi opinión. No le veo lo malo. Gracias, hermana. Tuvimos ahí un pequeño corte en la señal, pero ahí yo le pediría a lo mejor buscar una posición que más acomode para sus intervenciones. Hermano Andrés, respecto a lo que dice nuestro hermano Maximiliano Bianco, son dos preguntas en realidad. ¿Cuál es el problema en que la educación sea con fines de lucro? O sea, él indica que no, en base a esa pregunta no ve problema. Y atenta contra la moral que exista un servicio privado que brinde el servicio a cambio de un pago. ¿Qué opinas tú, Andrés? Bueno, como decía nuestra hermana Elba, claramente el tema de la educación fue un análisis dentro de la nueva constitución o del borrador ideológico, abiertamente. Nosotros analizamos el programa anterior como desde la Revolución Pingüina, inclusive antes, ¿cierto? Los estudiantes manifestaban los mejores derechos no solamente de la educación, sino que también de la calidad y también de la infraestructura, ¿ya? Ahora, el borrador nuevo junto con la constitución que hoy día está vigente, llámese del gobierno militar o llámese de Ricardo Lagos, ¿cierto? Como se ha querido hoy día analizar también, por tener la firma de este último presidente, analizaba justamente lo que el hermano ha planteado, cómo el Estado invertía recursos en la educación privada. ¿Por qué? Porque obviamente siempre se ha dicho que la educación es un derecho que el Estado debe de colocar y debe de hacerse parte. El nuevo borrador tiene que ver con eso, con que el Estado tome nuevamente este rol que dejó a base justamente de esta libertad de la educación, que básicamente tenía que ver con un tema de los recursos, cómo se invierten los recursos. Y el programa anterior, nosotros estuvimos analizando justamente cuál era nuestra visión en torno a esto. Claramente no dando tal vez una visión política, una visión, sino que a base de lo que nosotros, bueno, hermano Maximiliano como profesor, nosotros también como personas que utilizamos un sistema que hoy día está imperante,
si era bueno o era malo, pero analizamos justamente que el poder fiscalizador del Estado era el malo. Porque de otra manera, como decía nuestra hermana Elba, ¿cierto? Esta guerra ideológica, ¿qué es lo que señalaba? Señalaba que ¿por qué el Estado tiene que invertir dinero estatal en privados? Porque efectivamente se tiene que entregar una gran cantidad de subvención a privados, ya, para que efectivamente se pueda educar y de forma de calidad a la sociedad. Pero se saltan el tema de fondo también, que el Estado también entrega una gran cantidad de recursos al área municipal, ¿cierto? Pero de que de otra manera van a parar muchas veces a otros lugares, a otra inversión, menos a la educación de la comuna correspondiente. Y si analizamos los diferentes municipios, en muchos municipios existen justamente déficit en el área de educación. Justamente cuando se traspasó la educación desde el Estado hacia los municipios, se comienzan estas brechas. Pero no solamente desde el punto de vista tal vez de la forma de administrar, sino que también desde el punto de vista de cómo las administraciones de turno fueron utilizando de mala manera. Y por eso los recursos, y por eso llegábamos a la conclusión de que tanto en el mundo privado como en el mundo público existen la forma de administrar los recursos. Claro, tal vez en el mundo privado existe un mayor control, existe una mayor posibilidad de administrar los recursos de buena manera, por lo tanto se ven mejores colegios, se ve mejor infraestructura, obviamente también se ven elementos que no contribuyen a una educación de calidad, donde el sostenedor se lleva el recurso para la casa en vez de estar invirtiendo en los colegios, ¿ya? Pero creo que hoy día, obviamente, esta lucha ideológica va a ser muy fuerte en ambos textos. Por un lado, se señala de que efectivamente el privado puede tener proyectos educativos. Este nuevo texto refundido, este nuevo texto borrador, obviamente, como lo analizamos la vez pasada, no va a cerrar colegios ni particulares ni subvenciones particulares, sino que va a dar esta posibilidad de que el Estado comience a financiar 100%, como ya lo analizamos también anteriormente, y da la posibilidad o abre la puerta que tal vez el sostenedor, ¿cierto?, no se sienta apoyado en su ideología desde el punto de vista de la fundación del colegio. Pero la pregunta del hermano o de nuestro hermano, obviamente la Escritura solamente prevé que nosotros como cristianos no debemos caer en la usura, no debemos caer justamente en actos irregulares, no debemos justamente aprovecharnos de la pobreza, aprovecharnos de la riqueza tampoco, sino que debemos ser personas que de otra manera podamos contribuir a un mejor bienestar social, económico, espiritual, principalmente espiritual. Por lo tanto, hoy día, estos dos textos que hoy día se ven enfrentados, la Constitución que está vigente y el borrador, tienen claramente, como decía nuestra hermana Elba, una lucha ideológica en torno a cómo se va a financiar la educación en nuestro país. El nuevo texto señala de que el Estado va a tener mayor participación. ¿Por qué? Porque efectivamente, por un lado, los más liberales señalaban de que el Estado había desechado esta responsabilidad constitucional de garantizar la educación, entregándoselo a privados, entregándoselo al mundo municipal, ¿cierto? Y ahí entramos en este debate de cómo se controlan los recursos, cómo se controla la inversión estatal en el área municipal y en el área privada. Y decía nuestro hermano Maximiliano justamente que a través de su experiencia en el mundo privado era mucho más rígido que en el mundo municipal. Por mi experiencia, claro que sí. Hoy día vemos como muchas municipalidades, una de acá cercana, ¿cierto?, a la Municipalidad de Valparaíso, sus corporaciones están prácticamente quebradas, ¿cierto?, con un déficit tremendo. ¿A base de qué? ¿A base de qué? Justamente a base de no ir pagando las cotizaciones previsionales, a base de no ir invirtiendo las plata en infraestructura, a base justamente de invertir en otro tipo de áreas que de otra manera, yo no voy a hablar si hay corrupción o no, pero sí voy a hablar de lo que es real. Hoy día esa corporación, o muchas corporaciones a nivel nacional, están con un alto déficit. ¿Por qué? Porque el control de los recursos del Estado en educación es muy básico y es muy deficiente. Ya sea por una razón política, ya sea por una razón técnica, que no existe la capacidad en cuanto a la cantidad humana para fiscalizar. En fin, uno podrá dar muchas razones o muchas visiones. Pero claramente creo que hoy día el sistema ha funcionado de buena manera en los colegios que han podido invertir en la comunidad, que han sido responsables con los recursos del Estado, y tenemos ejemplos de uno y otro lado. Lamentablemente hoy día la fiscalización y cómo llegamos a fiscalizar que realmente todo
todos los pesos que van del Estado destinados a educación lleguen a eso, creo que estamos al debe, y eso creo que es la gran dicotomía que se van a ver en estas dos constituciones, la que está vigente y en el borrador de hoy día que se acaba de mostrar a la sociedad. Gracias, hermano Andrés. Hermano Maximiliano, con respecto a la pregunta que nos dice nuestro hermano, tu tocayo ahí, Maximiliano Bianco, ¿cuál es el problema? Porque está diciendo, ¿cuál es el problema de que la educación sea con fines de lucro? ¿Ya? Ese es una pregunta válida. Y la otra, ¿atenta contra la moral que exista un servicio privado que brinde ese servicio a cambio de un pago? Voy a responder la segunda pregunta primero, para después hacer una exposición y luego contestaré la primera a que si afecta, no. Siempre y cuando se haga mesurado, o sea, que el lucro no sea a destajo, ¿ya? Y que no se abuse de los recursos públicos. En ese sentido, no tiene ninguna riña contra la moral. Pero quisiera hacer un ejercicio de información con respecto a las formas. El colegio particular, sabemos, ¿no es cierto?, 100% sostenido por el apoderado, sin ningún recurso estatal, ¿ya? El colegio municipal, 100% con recursos del Estado por la subvención. Y el colegio particular subvencionado se subvenciona en parte por la subvención estatal, pero también con gran parte de recursos privados, ¿no es cierto?, que son los apoderados que hacen el copago. Y eso provoca la diferencia. ¿Por qué? Porque el colegio municipal, como bien lo decía nuestro hermano Andrés, que vive o que se mantiene, se sostiene simplemente con el aporte estatal, y aporte estatal que además los municipios desvían para otros lados, entonces la desventaja en comparación con los colegios particulares subvencionados se hace aún una brecha más grande, porque al particular subvencionado le llega la subvención estatal más el copago, entonces administra una mayor cantidad de dinero, porque dicho sea de paso, por si acaso alguna persona que nos está escuchando no lo sabe, la subvención que le llega por alumno al particular subvencionado es el mismo valor que le llega al municipal. No hay diferencia, ¿ya? Ojo con eso. Por lo tanto, lo que hace la diferencia es el copago que hace el apoderado que busca y que tiene la capacidad de pagar un poco más para que su hijo tenga una mejor educación. Pero yendo al tema de la calidad, yo puedo decir, no traje los datos duros, pero efectivamente son porcentajes, ¿no es cierto?, de colegios particulares subvencionados que entregan una educación de calidad en términos generales, pero hay un porcentaje también de estos particulares subvencionados, su calidad o el alumno al término, ¿no es cierto?, su aprendizaje, su contenido, son menores que algunos municipales. Y dentro de los municipales hay algunos que se destacan, ¿no es cierto?, un porcentaje menor, que son tan buenos o mejores que algunos colegios particulares subvencionados. Una gran mayoría sí están en desventaja, tanto económica como en el término de la calidad de la educación que entregan a sus niños. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí hay un tema y entramos, ¿no es cierto?, porque no te va a asegurar el que pague en un particular subvencionado que sea mejor calidad que un municipalizado, ¿ya? Que sí, ¿ya? Entonces ahí ya no pasa por un tema económico, sino que también pasa por un tema de profesionales que conforman el grupo que trabajan en X colegio, ¿ya? Donde hay colegios municipalizados, que el grupo que se logra ahí manejar, y particularmente directores que tienen la capacidad de dirigir de una buena forma, sacan adelante escuelas con los mismos recursos o con los mismos pocos recursos y logran enseñanza de calidad. Son los menos, pero lo hacen. El particular suena a la inversa, pero también hay colegios muy más particulares, ¿no?, que están tan enfocados en el lucro que la calidad les importa un pepino, ¿no es cierto? Y sus colegios, el fin último, el aprendizaje y el contenido del niño es inferior que a muchos municipales. Entonces, aquí se barajan varias cosas, ¿ya? Nosotros dejamos pendiente la semana pasada el tema del punto de la calidad. Calidad pasa, ¿no es cierto?, principalmente por la calidad del servicio humano, o sea, la calidad de los profesionales que atiendan a cada alumno. Hay chicos que son marcados por profesores y cursos independientes o colegios independientes que salen del orden, tanto en el área municipal como en el particular subvencionado. Pero yendo a la segunda pregunta, pero la primera que tenía Maximiliano, en la Biblia no habla de aquello, en el sentido de que no hay una normativa, más que lo que mencionaba nuestro hermano Andrés, con respecto a la usura y todo aquello. Y eso pasa en algunos colegios particulares subvencionados.
Ahora, con respecto a esto de los pagos de subvención y el copago que tiene el particular subvencionado, lo hizo el Ministerio de Educación hace unos años. Yo lo planteo de la siguiente forma: simplemente, como los que tenían mayor recurso, en su mayoría lograban mejor calidad de educación, simplemente quiso emparejar la cancha, pero hacia abajo. Quiso nivelar hacia abajo, quitándole recursos a los particulares subvencionados y tratando de que lleguen todas solamente mantenerse. Y eso es perjudicial para la educación en general en Chile, porque ya no van a tener puntos, ¿no es cierto?, para poder tener más recursos para hacer algunas diferencias. Pero ahí metió la ley, o ingresó la ley, con respecto a los servicios locales de educación para mejorar la calidad de la educación pública, volviendo, ¿no es cierto?, los colegios municipalizados a pertenecer o a estar directamente supervisados por el Estado. Pero quiero dar otro dato también importante, para que lo sepan. Antes de que el Estado traspasara la responsabilidad de la educación a los municipios, ya habían colegios particulares subvencionados. Eso es décadas antes. Eso como información general, para que veamos que no fue esto de la educación municipal la que echó a perder la educación en Chile. No. Lo otro del sistema particular particular subvencionado, venía ya varias décadas antes de que pasaran los colegios a ser municipalizados. Eso sería, hermanos, en general, para que veamos las diferencias, pero la calidad pasa por varios factores, no solamente la plata. Sí, hay una parábola de que el Señor muestra en su Evangelio sobre nuestro Señor Jesucristo. Habla sobre un señor que va a contratar, ¿cierto?, jornaleros, y los contrata a uno el día completo, luego sale a mediodía y luego sale en la tarde y luego paga. Y a todos les paga lo mismo, y algunos les dice, empiezan a reclamar: oye, si este trabajó menos que yo trabajé todo el día. Bueno, la frase que termina esta parte de esta parábola indica: ¿acaso el Señor no puede hacer con lo que Él quiere con lo que tiene? Una reflexión respecto a lo que estamos conversando. No siempre viene analizado ese punto también. Hablamos varias cosas sobre, y en varias oportunidades se habla, y lo que nos adelantó nuestro hermano Maximiliano, han hablado los tres, apuntando lo mismo, pero mayormente nuestro hermano Maximiliano, es que en varias oportunidades se nombra la palabra calidad. Es súper difícil poder definirla, ¿cierto? Pero, ¿cómo podemos definirla? ¿Se tendrá un estándar o será un criterio personal? Al ser educación laica, ¿quiere decir que ya no habrá acceso a clases de religión? Y otra pregunta más: ¿se podrá crear nuevas instituciones educacionales de diferentes niveles? Vamos a contestar estas preguntas, partiendo por nuestra hermana Elba. Me dicen por interno, disculpe, me dicen por interno que tengo que ir a la pausa, que me pasé en el tiempo. Está ensimismado viendo el tema de la pregunta. Así que vamos a la pausa y contestamos las preguntas que al regreso de la pausa musical. Todas las criaturas se rinden a tu nombre.
Estamos de vuelta ya en la segunda parte de este programa, episodio número 7 de Hablemos de. Y antes de comenzar quería dar una mención al concurso de los libros y a nuevos programas de Himna Medios. Respecto al concurso, ¿quieres ganar la Biblia de Herencia Reformada o el libro Todos Somos Teólogos de R.C. Sproul? Simplemente sigue estos pasos. Para participar, debes hacer lo siguiente. 1. Seguir a Himna Medios en Instagram. 2. Darle like a esta foto, a lo que aparece en pantalla en estos momentos. ¿Ah? Ojo, solo son válidos a los que aparecen en Instagram, no en Facebook u otra plataforma. Tercero, etiquetar en los comentarios de este post a 5 personas que no conozcan el canal. Cuarto, compartir esta publicación en tus historias y etiquetarnos. Ojo, si tienes tu cuenta privada, debes enviarnos por DM o mensaje interno una foto demostrando que compartiste. El concurso se sorteará solo por este programa en Hablemos de, así que recuerden. Y se va a sortear o se va a dar los resultados el día 4 de junio. Ya estarás participando, supongo. Espero que sí. Como segunda parte, y creo que también es un aviso importante, llega junio y en Medios tenemos grandes sorpresas. Nuestro programa Hablemos de va por partida doble, los días miércoles a las 22 horas, en donde revivirás los programas anteriores y, como ha sido habitual, a las 19:30 los días sábados. Además, el 12 de junio llega nuestro pastor Benur con el estudio sistemático de la Carta de Santiago a las 20:30 horas. También estaremos en vivo en la conferencia Sofepna desde la Himna La Calera. Y para los más pequeños en casa, vuelve el bloque infantil de los días sábados a las 12 horas y el documental M aquí los días domingo a las 19 horas con el hermoso testimonio del pastor Joel Troncoso. Himna Medios, juntos llevando todo el consejo de Dios a través de los medios de comunicación. Bueno, quedaron unos temas pendientes, y eso es importante, unos temas pendientes, unas preguntas pendientes. Así que estábamos partiendo con nuestra hermana Elba. Se nombra la palabra calidad. ¿Cómo podemos definir lo que es calidad, hermana Elba? ¿Se tendrá un estándar o será un criterio personal que hay que ver? ¿Qué dice usted, hermana Elba? Bueno, primeramente me voy a referir al texto de la nueva Constitución, ¿no es cierto? Al proyecto de nueva Constitución que en este artículo que estamos estudiando, de una u otra manera, trata de explicar o de dar la pauta respecto de qué sería la calidad de la educación. Entonces dice que la educación deberá orientarse hacia la calidad. Y aquí dice, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación. Es decir, que en los párrafos anteriores de este mismo artículo que estamos estudiando, dice cuáles son los fines y cuáles son los principios que se le están fijando a la educación en la Constitución. Y dice que la calidad la van a entender o se va a interpretar que hay una buena calidad de la educación cuando se cumplen los fines y los objetivos establecidos de la educación. ¿Se acuerdan que el programa estábamos analizando algunos principios y algunos, lo que el que estoy leyendo textual, dice que la calidad se va a poder entender o evaluar en la medida que los fines y principios que se han establecido se van cumpliendo? Y en el párrafo siguiente, o inciso siguiente en términos más leguleyos, diríamos que el mismo artículo dice que la ley establecerá la forma en que los fines y principios deberán materializarse. Es decir, que de una u otra manera no se entiende tanto por qué la ley tendría que definir
la manera en que se materializan los fines y principios, entendiendo que eso sería la calidad de la educación. O sea, la calidad la está enfocando en el cumplimiento de principios y objetivos, y dice que la ley tiene que definir cómo se van a cumplir estos principios y objetivos. Así que no comparto tanto la forma que nos plantea este proyecto de constitución, este artículo de cómo evaluar o identificar la presencia o no de calidad en la educación. Si tenemos calidad de educación, se entiende que se están alcanzando los fines y principios. Siento que es muy subjetivo evaluar de esa forma la calidad. Yo creo que la calidad puede ser más medible en otro tipo de parámetros más objetivos, y no tan subjetivos como decir se cumplió o no, se logró alcanzar el fin o alcanzar los principios establecidos, cuando los principios y los fines son más bien, los principios y fines más bien, si leemos o nos devolvemos a los incisos anteriores del artículo, nos podemos dar cuenta que son más bien inmateriales los principios y los objetivos. Por lo tanto, ¿cómo podríamos medir esos objetivos inmateriales con un estándar de calidad que se supone que la calidad tiene que reflejar algún estándar más medible? Es muy subjetivo. Siento que la puesta en escena, digamos, de la propuesta de los incisos primeros se debilita con la bajada que hace en los incisos siguientes, porque finalmente es como que se devuelve, plantea principios y objetivos y dice la calidad se va a medir en la medida que se vayan cumpliendo estos principios y objetivos en circunstancias que son más bien inmateriales. Por lo tanto, ¿cómo puedo? Es muy subjetivo medir si se cumplió o no un fin o un objetivo si lo leemos, es decir, una educación no sexista, una educación orientada al respeto a la naturaleza. ¿Cómo podríamos ir midiendo eso? Va un poco por ahí mi comentario. Entonces, si me ciño a lo que dice la Constitución o el proyecto de Constitución, no me dice que es una educación de calidad. Ahí, o sea, ya hemos analizado varios artículos de esta Constitución en distintos aspectos, y una vez más nos deja así como en ascuas la amplitud de lo que se declara frente a lo que realmente va a pasar, o cómo se va a implementar algo que no está muy claro. Hermano Andrés, al ser una educación laica, ¿quiere decir que ya no habrá acceso a clases de religión? ¿Qué opinas tú respecto a esta pregunta? ¿Ya no va a haber más Hoy clases día, de querido religión? hermano, o sea, a ver, tenemos que partir del análisis, como hemos comentado, de que la calidad es un concepto que ha estado en forma transversal en todos los gobiernos, desde el retorno a la democracia y también desde la administración militar, ¿cierto? Por lo tanto, creo que en forma transversal siempre en los discursos políticos y en los discursos de la sociedad ha estado el concepto de calidad como algo que debe seguir creciendo y debe estar arraigado justamente en nuestro proceso educativo. Ahora, este debate siempre aparece y desaparece. Hoy en día está de boga porque a partir, como dijimos anteriormente, del año 2006 en adelante, ¿cierto? Con la Revolución Pingüina, 2011, con todos los movimientos estudiantiles y de profesorado, aparte de que la educación es un derecho que hoy día queda ya en el borrador como algo ya constitucional y que el Estado tiene que hacerse cargo justamente de esto, comienza nuevamente a aflorar el concepto de calidad, pues, y ahí entramos en un análisis fuerte de cuál es la visión de calidad. Ya la hermana lo analizó desde el punto de vista de lo que está marcado en el papel, ¿cierto? Deja ahí espacio, como dicen en el mundo futbolero, dando botes, ¿cierto? Para que otros lo tomen y otros lo moldeen. Pero claramente la calidad va a estar sujeto también a qué es lo que quiere la familia de nuestro país, qué es lo que quiere también la sociedad.
por ejemplo, hay muchos colegios que son confesionales, ¿cierto? Y que generalmente son particular y particular subvencionados, que son confesionales. Y que de otra manera, como decía nuestro hermano Maximiliano, las personas o las familias que tienen la capacidad de pagar un poco más, y creo que no es malo, eligen esos colegios. Y esos colegios se saben que son de orden católico, que son evangélicos o que son laicos de frentón, ¿cierto? Por otro lado está los colegios municipalizados o los colegios que están bajo el alero municipal o del Estado, que están más orientados justamente a entregar una educación que tiene que ver con la formación del ciudadano, que tiene que ver con encaminar al bien común, pero según la administración de turno, según la visión y la ideología de turno. Por tanto, la calidad creo que va a ser un concepto que cada una de las familias va a explorar y va a ir vislumbrando dónde se satisface mejor ese concepto de calidad que tiene cada familia, ¿cierto? Y por eso hablábamos que hoy día el flujo de estudiantes de la educación municipalizada a la educación particular y particular subvencionada ha sido también tremendo y fuerte. ¿Por qué? Porque se ve una mejor infraestructura, y comparto con el hermano Maximiliano que de otra manera los colegios particulares y particular subvencionados no garantizan calidad y no garantizan tener los mejores profesionales desde el punto de vista educativo que la sociedad y las familias quieren. Pero sí las familias están viendo en estos tipos de colegios, en este tipo de educación, algo del punto de vista de la calidad que les atrae y que los sienten mucho más pegadas que la educación municipal. Y por eso yo decía, mejor infraestructura, mejor tal vez acceso a lo que de otra manera se considera como un paso importante en la educación superior. Recordemos que los colegios particulares y particulares subvencionados compiten. ¿Cuál es el colegio que mayor alumnos o van a entregar a las municipalidades, perdón, a las universidades tradicionales o privadas? Yo recuerdo que un colegio de acá, de la provincia de Quillota, publicaba cada año todos los alumnos que obviamente quedaban seleccionados en la universidad. Y para ello era un patrón, y para las familias que los niños o que elegían que sus hijos estuvieran ahí, era también un patrón de calidad, porque obviamente llegaban a un fin fundamental que era llegar a la universidad, ¿cierto? Entonces creo que este concepto de calidad o este concepto de apuntar a esa calidad en forma transversal, voy a ser bien claro, las cúpulas políticas se han aprovechado justamente para inducir a una votación cercana a esa colectividad. ¿Por qué? Porque de otra manera, desde tiempos inmemorables, esto ha estado ahí en vitrina y se sigue conversando y se sigue analizando. Por otro lado, tenemos claramente que las familias tienen un patrón de calidad, ¿cierto? Que hablamos ya sea de la inversión, ya hablamos de la calidad educativa, o hablamos también de la infraestructura, que no están viendo en el mundo municipalizado ni en el mundo del punto de vista estatal. Y ahí hablamos justamente de la fiscalización, etcétera, etcétera. Pero también están viendo cómo, como decía nuestro hermano, creo que Maximiliano, o nuestro hermano Rodrigo, cómo se están formando justamente los profesores que están llegando a estos colegios. ¿Están realmente con una vocación o están siendo formados en la universidad en forma clara y categórica justamente del punto de vista de lo que hoy día se busca en cuanto a calidad? ¿O son, y disculpe la expresión si algún profesor está mirando, o son los famosos, así lo decían y así lo señalaban en la época, los famosos profesores marmicó, ¿cierto? Que eran personas de otras carreras que no habían terminado, ¿cierto? Y que por una falta y escasez de profesorado, ¿cierto? Tuvieron que asumir un rol de profesorado. Y no digo que eran malos o eran buenos, sino que el concepto ya era muy fuerte para ese tipo de profesionales, ¿entienden? Entonces hoy día claramente tenemos esta dicotomía. Ahora, si tenemos un Estado laico o no, hoy día tenemos un Estado, una sociedad laica, ¿cierto? Y hace mucho tiempo ya que la educación religiosa se perdió en los colegios, ¿cierto? Se ha ido sacando justamente nuestros hermanos pastores de los colegios si no tienen un título de pedagogía para poder impartir justamente educación cristiana. Ya no basta con el certificado de pastor o con el título de pastor que un seminario se lo entregaba, ¿cierto? Sino que hoy día van aumentando la exigencia para que se entregue la religión cristocéntrica o una visión espiritual en los colegios. Por tanto, creo que hoy día esa pregunta, de otra manera, se va respondiendo con lo que nosotros vivimos día a día. En los colegios particulares existe
una línea de trabajo que se llama orientación, ya no se llama religión, se llama orientación. En los colegios municipalizados también se le llama un tema vocacional, ¿cierto? Donde se analizan diferentes tipos de credos, ¿cierto? Pero de otra manera ya hace mucho tiempo que los colegios, la palabra o el concepto de Dios se ha ido sacando, el concepto de religión se ha ido sacando, y obviamente, ¿para qué decir el concepto evangélico? Si bien es cierto, hoy día hay leyes que protegen a los hermanos y nos protegen a nosotros de pedir justamente educación cristocéntrica, pero también un tema complicado porque desde el punto de vista de los recursos no se invierte para eso. Si uno analiza también las horas pedagógicas de profesores evangélicos, los colegios son prácticamente nulas, sino que se busca un profesor habilitado que pueda cumplir otras labores también en otras horas para completar las 44 horas. Bueno, eso lo podrá hablar mejor en nuestro hermano Maximiliano. Pero creo que hoy día la calidad va a tener un tema medular porque cada uno tiene un concepto de calidad. ¿Ya? El Estado tiene un concepto de calidad, el mundo privado tiene un concepto de calidad, la familia tiene un concepto de calidad, y hoy día, en este nuevo texto borrador, queda justamente como nuestra hermana lo señalaba, y yo lo planteo en un término futbolístico, la pelota dando vuelta ahí para que los legisladores comiencen justamente a perfilar este tipo de elementos que es valioso para la familia. Gracias, hermano Andrés. Voy a hacer una nota al margen respecto a aquellos hermanos o personas que no hayan entendido el comentario del Marmicop, es porque ya es de una determinada generación. Así que, pero es sobre la olla a presión. ¿Ah? Para apurar un poco al profesor, se le colocaba en una olla a presión ahí. Entonces, entendiendo, tuve que hacer una pequeña introducción a la arqueología. Antes, hermano Rodrigo, antes eran famosas las ollas en Marmicó o las ollas a presión en los hogares, ¿cierto? Claro, hoy claro. día existe otra tecnología mucho más moderna. Sí, por eso tengo que dar la explicación al aire para que nos entiendan. Hermano Maximiliano, ¿se podrá crear nuevas instituciones educacionales de diferentes niveles con con este borrador, bueno, con este borrador de constitución que nos están planteando estos constitucionales? Bien, antes de llegar a esa respuesta, me gustaría solamente recordar un dato duro que di la semana pasada con respecto a que 431 colegios hoy son de orientación religiosa evangélica, ¿ya? Sobre eso están otro tipo de religiones, ¿no es cierto? Pero eso constituye el 3,8% del universo de colegios, de los 11.285, 400 y tanto, 431 solamente, tienen esa categoría de religión evangélica. Lo otro, con respecto al texto, como bien lo mostraba la hermana Elba, la que se desprende de este texto, en el tercer párrafo habla de, ¿cierto?, la educación que deberá orientarse hacia la calidad. Deberá orientarse a la calidad, o sea, está reconociendo este borrador que no está orientado hacia la calidad. La educación en este país no está orientada hacia la calidad. Entonces está diciendo, va a orientarse hacia la calidad, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el texto. Entendida en el cumplimiento de los fines y los principios establecidos de la educación. Y ahí en esa frase o en esa línea se para en dos grandes grupos. Cuando se refiere al cumplimiento de los fines, tenemos que remitir al primer párrafo, y ahí habla de los alumnos, porque habla de la parte emocional, cultural, de los derechos humanos, la naturaleza, y llega finalmente a la última línea, a su dimensión cognitiva, física, social y emocional, que habla de la educación integral del individuo, ¿ya? Por lo tanto, cuando habla de los fines, que son los que acabo de leer, están en el primer párrafo contenido y se refiere técnicamente o en claro hacia el alumnado. Y cuando habla de los principios establecidos, nos tenemos que remitir al segundo párrafo de este texto, la educación se regirá por los principios de cooperación, y ahí se está refiriendo a los establecimientos, ¿ya? Entonces, las mejoras en calidad van a ir hacia el individuo, agregando, ¿no es cierto?, ahí el tema de la democracia entre los pueblos, la prevención de la violencia y la discriminación. Todo eso es a nivel de individuo, a nivel de alumno.
Y en el segundo párrafo, refiriéndose a los principios establecidos, se está refiriendo a los establecimientos, que serán, ¿no es cierto?, de cooperación, y ahí tiene los particulares mencionados. No discriminación a la inclusión, ¿no es cierto?, de justicia, de participación, de solidaridad, y todo eso que describe allí tendrán un carácter no sexista, y se está refiriendo a los establecimientos. Entonces, estas mejoras de orientación hacia la calidad van a apuntar, por un lado, hacia los alumnos directamente, o en lo particular, y por otro lado se va a referir a la forma de los establecimientos desde esta nueva constitución en adelante. Ahora, cuando Rodrigo me pregunta con respecto a la calidad, que si habrá que crear nuevas instituciones o cómo lo plantean ellos, la verdad que no muestra algo claro, pero lo que regularmente pasa es que cuando ocurre un cambio, bueno, este cambio no ocurrió antes, pero sí han habido, por ejemplo, cuando se cambió a la jornada escolar completa. De ahí a los años siguientes formaron la Agencia de la Calidad. En mi opinión, lo que va a ocurrir es que lo que ya está funcionando se va a buscar mejorar. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, porque esa Agencia de la Calidad tiene, en términos generales, un buen enfoque. Pero como bien señala también nuestro hermano Andrés, falta más fiscalización, falta más financiarla, darle más atribuciones para poder llegar a todos los establecimientos con la misma autoridad y mejorar. Que hagan, en vez de ir a una fiscalización punitiva, a ir a un acompañamiento que busque mejorar la calidad, que busque decir, ¿no es cierto?, a ver, aquí qué le está haciendo falta en este colegio, ¿ya? Y acompañarlo y potenciar, mejorar la calidad de los establecimientos. Entonces es un trabajo más de detalle. En este momento la Agencia de la Calidad está muy distante a la realidad de la mayoría de los colegios. Entonces, por eso yo diría claro de los párrafos, porque esta nueva borrador, digamos, este borrador de la posible nueva constitución, apunta al individuo por un lado, en el primer párrafo, y a los establecimientos en el segundo párrafo. De esa manera buscan mejorar o orientar hacia la calidad la nueva educación en Chile. Me quedó súper claro en ese aspecto. Quisiera en este punto tener una claridad con respecto a la educación cristiana, porque como tú bien dijiste, ¿cuánto eran 485 colegios con educación cristiana? 431 colegios, de un universo 430. de 11.285, que equivale al 3,8% solamente de educación, de orientación en religión evangélica. ¿Y cuánto más o menos posee un colegio mediano? O sea, en términos de matrícula, 3.000 jóvenes, Bueno, 3.000 de los jóvenes, colegios que 3.000 de los que son o 1.000, confesionales, entre 1.000 y 1.200, 1.000 y es 1.200, o como sea, promedio. Sí. claro. Entonces, ahí se puede sacar la calculadora y ver cuántos alumnos tenemos ¿cómo se llama? Por establecimiento. Importante ver cómo nosotros generamos, porque generamos este establecimiento y que las políticas públicas nos permitan también generar establecimientos. Una de las cosas que son importantes como en un principio, el presbiterianismo, por ejemplo, generó muchos establecimientos educacionales en el mundo, no solamente en Estados Unidos o en Inglaterra, sino que en distintas partes del mundo llegaron hasta Asia. Entonces, asimismo también colaborativamente con el apoyo de las políticas públicas que le permitía a esa nación. Entonces, nosotros tenemos una historia también eh, que nos lleva a influir mucho en la educación, ya sea la misma historia de David Trumbull. David Trumbull fue el que en cierta medida eh, instituyó o facilitó o colaboró con la educación pública de este país. Entonces, tenemos una presencia histórica que no es menor y creo que es importante poder hacerla ver o tomar, dado que, por ejemplo, hay otras
denominaciones de nuestra misma línea reformada, que tienen colegios que han dado pasos importantes hacia la educación, y nosotros nos hemos congelado en un momento. Entonces, quisiera abordar este punto. ¿Cree que es relevante el volver a tomar ese rumbo para, dado el contexto que tenemos dentro de la nueva constitución? No sé qué opina nuestra hermana Elba. Bueno, claramente, como usted bien dice, hermano, y le agradezco el punto, la Iglesia reformada ha tenido mucho que decir en la educación. El sistema lancasteriano, ¿no es cierto?, que enseñaba a leer con el Nuevo Testamento, fue la forma en que se alfabetizó a mucha gente en Chile, me imagino que en muchos países. Así que el aporte en la educación claramente tendría que ser eventualmente una de los brazos de las iglesias, porque a través de la educación uno puede implantar valores, ¿no es cierto?, principios y enseñanzas en la vida de las personas que uno está formando o educando. Ahí hago un link y hago un pequeño guiño al comentario que hacíamos al principio, del primer comentario que estábamos analizando respecto del rol de la iglesia o de la escuela dominical en la formación de nuestros niños. Claro, la familia es importante, pero como iglesia también tenemos mucho que hacer eh, para formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y si pudiéramos entrar en el mundo de la formación, a otras personas, a otros niños que no pertenecen a la iglesia, sería un tremendo privilegio. Creo que es un desafío que actualmente deberíamos mirar un poco más de cerca, porque qué mejor que tener a los niños en posición nuestra todos los días, ¿no? Un programa educativo donde podamos poner en ellos el amor al prójimo, por ejemplo. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Qué es lo que más vemos? Que los niños se agreden, el bullying, ¿no es cierto? Vemos la violencia, la forma en que los jóvenes enfrentan a las autoridades, sean profesores, sean cualquier tipo de autoridad. Y si nosotros pudiéramos enseñar a los niños justamente lo contrario, que son los valores que nosotros hemos aprendido de la Biblia, el amor a la familia, ¿no es cierto? El respeto a nuestros mayores, a nuestros padres, etcétera. Creo que sí tendríamos que, pucha, es un gran desafío y deberíamos hacer un gran aporte. Y la verdad es que estamos al debe en eso, bastante. Quiero dedicar algo, tengo uno de mis hijos es sociólogo, participó activamente en la iglesia y después que se hizo profesional, un día nos desafió y dijo: el día que ustedes hagan algo por la comunidad, cuenten conmigo de vuelta en la iglesia. Porque claro, como sociólogo le toca ver muchas realidades y dice: ustedes tienen las herramientas, el talento, la capacidad, decía ustedes en cuanto a la iglesia, ¿no es cierto? Y lo tienen guardado dentro de 4 paredes el día domingo. El día que ustedes quieran ir con esto a otras personas, voy a ser el primero en estar ahí alineándome para colaborar. Así que claramente hay un desafío ahí que hay que llegar a las personas que necesitan. Que mamá, ustedes no tienen ni idea, porque él trabajó en educación también, lo que pasa en los colegios municipales, las realidades de las familias, y ustedes tienen todas las herramientas, me decía. Y como paro de brazos caídos, dijo: cuando vuelvan, cuando se decidan a trabajar, donde está la necesidad, yo anótenme de los primeros. Así que hay que pensar en algo más allá que simplemente vernos el día domingo. Bueno, es importante, vamos a tomar en cuenta ese tema. Eh, puedo decir así orgulloso que estudié en el colegio David Trumbull de Valparaíso. Ahí fue donde conocí al Señor en ese tema, dado que en el contexto de que mis papás no eran creyentes.
y me sacaron del colegio y me pusieron, me sacaron de un colegio, me pusieron en ese y ahí fue donde inicié mis primeras armas en el amor del Señor. Después me llamó ya más fuerte. Hermano Andrés, ¿usted cree que estamos preparados para asumir este desafío de volver a iniciar los temas de educación como iglesia reformada, presbiteriana, eh, dado nuestra historia por- y por el contexto de nueva constitución? ¿Lo ves claro? ¿Se ve difícil? ¿Cómo piensas tú al respecto? Yo creo que en cada época donde Dios nos ha puesto para vivir, ¿cierto? Tenemos un gran desafío justamente para entregar la sana doctrina. Yo creo, si bien es cierto, hay muchos ejemplos, usted ya lo señalaba, hermano Rodrigo, de colegios confesionales presbiterianos, no solamente en el área de educación, sino que también en el área social, como decía también nuestra hermana Elba. Yo creo que hoy día nosotros primero como cristianos tenemos un gran desafío, de primero de impactar en nuestra sociedad más cercana, ¿cierto? En nuestra vecindad, con nuestros vecinos. Y siempre yo lo he planteado, cuando nosotros nos ven ingresar a una iglesia, ¿cierto? Nuestros vecinos nos ven que salimos con nuestra Biblia debajo del brazo, comenzamos a ser observados, ¿cierto? Comenzamos a ser monitoreados, como se dice en el término más técnico, en torno a nuestro accionar, en torno a nuestra manera de pensar y de vivir justamente, en torno a lo que tenemos justamente desde el punto de vista espiritual. Y creo que ahí nosotros debemos de aprovechar justamente eso para impactar en la sociedad desde el punto de vista teológico y espiritual. Hoy día hay muchos ejemplos de cómo la pandemia afectó los hogares ciertamente en forma transversal, clase media hacia abajo, ¿cierto? Familias que quedaron sin trabajo, personas que tuvieron que emprender, de que reinventarse, como dicen, ¿cierto? Y ahí creo que nosotros como iglesia tenemos una nueva oportunidad de poder sembrar la semilla. Ya se hace, ¿cierto?, en forma de la predicación, como usted lo señalaba, hermano Rodrigo, pero hoy día también nosotros somos parte de la sociedad. Hay muchas iglesias que se encierran entre cuatro paredes y después acusan de que la iglesia está siendo acorralada por minorías. ¿De quién es la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Del pueblo que ha sido escogido por Dios para ser sus hijos. Y eso somos nosotros. Esa es la responsabilidad justamente que nosotros tenemos frente a la sociedad. Y esa responsabilidad de transmitir la sana doctrina y el evangelio, como dice nuestra hermana Elba también, y como dice nuestro hermano Maximiliano, es de los padres a sus familias que van a las iglesias. Es justamente de la familia de la iglesia hacia el mundo secular, hacia los niños que van hacia la iglesia. Pero también es responsabilidad nuestra de cómo mostramos el amor al prójimo, de cómo hacemos defensa de nuestra fe, de cómo nosotros en forma de mansedumbre, en forma humilde, con un testimonio fragante de imitar a Cristo resucitado, lo hacemos en la sociedad. Entonces yo creo que a su pregunta, que está orientado al tema educacional, nosotros tenemos ejemplos tremendos, querido hermano, de lo que usted señalaba, pero también tenemos ejemplos tremendos del impacto social que la iglesia desarrolla en las localidades. Nuestro hermano Francisco Maldonado, ¿cierto?, el impacto que hace aquí en la comuna de Valparaíso, una de las comunas que tiene un nivel de pobreza tremenda, no solamente desde el punto de vista monetario, sino que también espiritual. O sea, cómo el amor del Señor está siendo materializado ahí en torno a nuestra creencia. Y no solamente desde el punto de vista educacional, pues, querido hermano, porque Cristo, nuestro Dios, no hace acepción de personas, ¿cierto? Y eso lo vemos en la Escritura. Pero ¿de quién es el deber, de quién es el mandato justamente de nosotros de ir y predicar la sana doctrina? Y termino con mi apreciación. Hoy día lo estuvimos analizando, ¿cierto? Más temprano en los estudios bíblicos que tenemos en la iglesia, ¿cierto? Del punto de vista de que nosotros somos los llamados justamente a tener una buena conciencia. O sea, somos nosotros los que tenemos que entregar un testimonio para que el mundo secular se fije en este Cristo que es distinto, en este Cristo que entrega verdad, que entrega vida a su pueblo. Y dice, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Claramente, queridos hermanos, con este nuevo debate,
Los que estamos a favor de la vida vamos a ser acusados de malhechores. Los que estamos a favor entre el matrimonio entre un hombre y una mujer vamos a ser acusados, ¿cierto?, de no respetar las minorías. Eso va a el mundo secular a condenar en nosotros. Pero ¿cuál es la esperanza que está en nosotros? Justamente la esperanza del Cristo resucitado. Y por eso no debemos de amargarnos, no debemos de sentir pena en nuestros corazones, sino que debemos justamente de defender nuestra fe a base de lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios y lo que Dios ha dejado en la palabra. Por eso cierro mi predicación, querido hermano, señalando que hoy día tenemos una gran responsabilidad de trabajar con el mundo secular en diferentes áreas educacionales, de impacto, de evangelismo, de ayuda social al prójimo, de cómo llegar al hogar justamente a través de una ayuda. Existe efectivamente muchas personas que llegan a la iglesia por un existencialismo, ¿cierto? Pero claramente Dios y Cristo nos enseñó de que si un alma se entrega a Cristo es una batalla ganada justamente a Satanás. Así que creo que tenemos un desafío muy grande y tremendo de nosotros como pueblo escogido de Dios. Sí, claramente, hermano Andrés, tenemos un desafío muy grande. Me voy a aprovechar aquí en el último espacio, ya que nos va quedando del programa, que tenemos a nuestro hermano Maximiliano Aros, que no es solamente docente, sino también es presidente de la corporación de la iglesia. Entonces, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con alcances, tiene que ver con desarrollo, y ahí a lo mejor lo voy a poner en apuro, respecto a planes, respecto a educación, no solamente a lo que es el seminario que a Dios gracias está funcionando, sino también a los alcances que también podamos realizar o apoyar en este sentido como educación. Y si está este desafío, tal como lo mencionamos a nivel histórico, si recogemos el guante de esta herencia que nosotros tenemos. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí que podemos hacerlo, claramente, como bien mencionó nuestra hermana Elba, el desafío que le planteó su hijo, tenemos gente competente, tenemos las capacidades, tenemos todo dentro de la iglesia para poder hacerlo. Y tal vez para informar, podría ser, yo me formé en un colegio particular subvencionado, sostenido por una iglesia evangélica, ya trabajé allí en mis 10 primeros años profesionalmente, y actualmente, si bien es cierto, no es un proyecto propiamente tal de la IGNA, pero fue una iglesia de la IGNA, aquí en la Quinta Región, que abrió sus puertas a un colegio para que funcionara dentro de sus dependencias, ¿ya? Y en este colegio, sin ser confesional, porque es una escuela especial de lenguaje, ya por lo tanto no podía presentarse como un proyecto confesional, pero sí está bajo el alero de la iglesia, funcionamos dentro de la propiedad de la iglesia de la IGNA acá de Limache, por lo tanto es un colegio claramente valórico cristiano, ¿ya? Y en términos prácticos, ¿qué significa eso? Tenemos un capellán que es un pastor de la IGNA, el capellán es el pastor de la IGNA. En Semana Santa este capellán hace clase directamente a los niños con respecto a la muerte y resurrección de Jesucristo. En Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Nada de conejito, ni nada de viejo pascuero. Aquí no se habla de eso, ni se hacen tareas con eso. Es un colegio, se podría decir confesional sin el título de confesional porque técnicamente no se los permitía. Y desafiando con respecto a la pregunta, la corporación, si bien es cierto, hoy está más embarcada en un colegio, en un proyecto evangelístico. Eso no quiere decir o no quita que podamos perfectamente, si unificamos criterios y tomamos la decisión como IGNA de embarcarnos en un proyecto educacional, de juntar los recursos necesarios, podríamos hacerlo. Podríamos perfectamente hacerlo, sin ninguna duda. Pero como te desafiaba tu hijo Elba, tenemos que tener la idea de hacerlo, ¿ya? Hay las personas calificadas para montarlo, para armarlo, para ejercerlo y llevarlo adelante. Si lo decidimos hacer, la IGNA tendría la capacidad económica también de hacerlo, creo yo. Hoy, ¿ya? Tal vez hace 20 años no podríamos haberlo hecho, pero hoy sí podríamos. Si no hay para qué partir con un colegio de 5.000 alumnos. Basta partir con 200 alumnos.
y eso nos va a generar el crecimiento. Y con respecto al desafío de tu hijo, le planteo de inmediato el desafío, tal vez se escapa un poco a la parte educacional, pero Dios mediante, a partir de marzo del 2023 vamos a estarnos embarcando en un proyecto dentro del marco del evangelismo con una casa de acogida para drogadictos o alcohólicos. Y ahí el rol que podría ejercer tu hijo sería muy bueno. Eso nomás en lo personal, hermana Elba. Me encanta escuchar, hermano, que tengamos esta clase de proyectos, ¿no? O sea, dispuesto total, lo voy a contar a mi hijo, va a estar feliz, porque la verdad es que él está muy atento a esto y siempre nos está preguntando, ¿y qué han hecho? ¿Qué planes hay? Como diciendo, aquí estoy dispuesto. Y yo le digo, sí, vamos a ver, vamos a ver. Ahora entonces ya marzo ya es algo más concreto. Qué bien, ojalá que podamos seguir hablando sobre esto porque creo que motiva mucho tener yo siempre digo, hay que abrir plataformas para que uno se pueda desenvolver. Entonces, si la INA va abriendo plataformas, yo creo que vamos a hacer mucho lo que vamos a estar dispuestos a tomar el guante y trabajar. Ok. Hermanos, creo que el tiempo razonable, hemos llegado ya al final del programa. Y antes de terminarlo, quiero agradecer a cada uno de ustedes por las opiniones expresadas, no solamente por lo que dicen, sino que cómo lo expresan, cómo lo llevan con la claridad para expresarlo dentro del marco que nosotros lo estamos viendo. Todos lo estamos viendo en función de una idea cristocéntrica. Y eso es lo más importante. Nosotros no vamos, por ejemplo, no vamos a aprobar o a rechazar una nueva constitución si antes no leemos, si antes no lo analizamos. No es como el llamado que hizo una expresidente que dice, no se preocupe, yo no lo he leído todo, pero lo voy a aprobar igual. No, la idea es que nosotros lo analicemos, lo veamos, lo discutamos, lo desmenuzamos, pero en función de la palabra de Cristo. Y esta ha sido la intención de este programa, para que los hermanos que nos estén escuchando, las personas que nos estén escuchando en cualquier rincón del país o del mundo, vean cómo se tiene que analizar bajo una perspectiva cristocéntrica. Nos estaremos juntando entonces para el próximo programa. Un abrazo grande. Hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.